Un saludo muy cordial a todos. Saludamos a don Francisco, nuestro arzobispo y pastor, y seguimos rezando todos los días por él. Es un pastor según el corazón de Dios. Saludo también a don César Magán, obispo auxiliar. Saludo a don Braulio, arzobispo emérito. Saludo también a don Luis Miguel, arzobispo, nuncio de su santidad en Sudán del Norte y Eritrea. Saludo también a los obispos misioneros, a don Ángel, obispo emérito de Segovia, que siempre nos acompaña con tanto cariño. A los obispos misioneros, a don Domingo, obispo en Cuba, a don Justo, obispo en Argentina, a don Rafael, obispo en Moyobamba. Saludo también a los vicarios, muy especialmente al párroco, a don José Fernando y vicario de Toledo. También nos acompaña don José Zarco, vicario de la Sagra. A todos los hermanos sacerdotes que nos acompañan, gracias por venir. Quisiera saludar también a los misioneros que nos acompañan, a don David, que es del Polígono y que es misionero del Verbum Dei, que está en Asia de misionero, al padre Longinos, comboniano, que está en África muchos años, ahora por circunstancias está en Madrid, él es de Alía, de Cáceres. Saludo muy particularmente a los hermanos religiosos que nos acompañan, ¿no? De los sacerdotes sí que quisiera destacar también al padre Enrique, al padre David, misioneros en Moyobamba. Quisiera destacar también a don Luis Petit, que viene desde Barcelona, a don José Fernando, que viene de Albacete. Bueno, es una alegría veros a todos vosotros, ¿no? Y saludo a los religiosos, heraldos, a las religiosas. Gracias por estar con nosotros, al rector del Seminario Mayor. Bueno, a todos, muy particularmente a los seminaristas de la Academia de Misiones, ¿no?, con su formador, a los seminaristas de Olías, de los operarios del Reino de Cristo, aquí a los feligreses de Santa Teresa, pues bienvenidos al coro de Mora, pues bienvenidos todos a esta celebración misionera. ¿En qué consiste este Día del Misionero Diocesano, que es la segunda vez que lo hacemos? Pues en rezar por los misioneros, en rezar por las misiones, en saber que los queremos, que la Archidiócesis de Toledo los tiene muy presentes, que les apoyamos con nuestra oración, con nuestro cariño y también con nuestros donativos. Pero sobre todo lo que quiere y lo que pretende esta fiesta de las misiones diocesanas de Toledo, de la Archidiócesis, que es una archidiócesis misionera, es que todos nos animemos y nos pongamos en esta actitud misionera, ¿no?, que seamos evangelizadores. El testimonio de los misioneros allentes nos animan y nos impulsan a ser misioneros aquí, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestras familias, a no quedarnos sentados, a no quedarnos con los brazos cruzados. Su testimonio es muy hermoso, forman parte de la Archidiócesis de Toledo y nos sentimos orgullosísimos, pero a la vez ellos nos están animando a ser misioneros aquí en nuestros lugares donde vivimos, a ser valientes, a salir de nuestros miedos y también de nuestra pereza, de nuestra comodidad, como el Papa tantas veces nos insiste a salir, a ir a las periferias, a ir a tantos lugares donde nos esperan los hermanos. Los misioneros lo hacen allentes, nosotros lo tenemos que hacer aquí. Y por supuesto, si alguno se siente llamado, pues adelante. Vamos a hacer el envío también de unos jóvenes, se van ahora 7 jóvenes de Talavera. Ya hay una jovencita, Cristina, que ha dicho, me voy 2 meses. Ha dicho, se quedó sin trabajo, me voy 2 meses. En agosto vuelve a trabajar, me voy. En agosto se van otros 5, 4 o 5, con don Miguel Ángel Dionisio a la cabeza. Claro, hay que ir a apoyar, hay que ir a conocer y hay que ir sobre todo a aprender. Aprender que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, que todo lo que tenemos es un don de Dios. Y aprender que tenemos muchos talentos y que no nos lo podemos guardar, sino que lo tenemos que compartir. Lo tenemos que entregar. Y este tesoro que llevamos dentro lo tenemos que compartir. Además, con valentía, porque es el mayor tesoro y la mayor alegría. Pues ahora escucharemos
un momento el Evangelio que nos da clave a este ratito de oración. Después se irán nombrando a los obispos misioneros que darán un testimonio, unas palabritas, silencio, canción, así hasta la hora de la exposición y ya luego la Santa Misa, ¿verdad? Pues que disfrutemos de ser iglesia, que disfrutemos de ser cristianos, que disfrutemos de estar en la presencia del Señor, que disfrutemos de esta ocasión donde el Espíritu Santo actuará sin lugar a dudas. Del Evangelio según San Marcos. Después se apareció a los 11, estando a la mesa, y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado, a los que lo habían visto resucitado de entre los muertos. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean les acompañarán estos prodigios. En mi nombre echarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán las serpientes y aunque beban veneno no les harán daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y los curarán. Comenzamos con el primero de los 3 testimonios misioneros que hoy escucharemos. Le corresponde a Monseñor Justo Rodríguez, obispo auxiliar de Zárate Campana, Argentina. Normalmente estamos acostumbrados a hablar del Evangelio, a hablar de otros, pero no estamos, por lo menos yo no estoy tan acostumbrado a hablar de uno mismo. Hago un poquito de historia de este itinerario misionero que Dios ha ido haciendo en mi vida. En primer lugar, esto, es decir, es Dios el que llama, y el ser misionero con esta particularidad de ir fuera de la propia iglesia diocesana, de la propia familia, es un llamado y por tanto es un don. Y es un don, como todo don, es inesperado, es decir, uno no lo ha previsto, ¿no? Como
uno tampoco pudo prever el llamado al sacerdocio, ¿no? Es un don que, por cierto, pues el don siempre supera con mucho las propias capacidades, ¿no? Y en mi caso, pues todavía soy obispo reciente, pues con el don del episcopado lo he podido palpar pues aún más, si no lo tenía claro, ¿no? Cuanto más grande es el don, más pequeño, ¿no? Te tienes que hacer, porque solamente siendo pequeño podemos ser dóciles a la acción de Dios. Sí, uno se tiene que preparar, evidentemente, pero tiene que ser pequeño, ¿no? Porque esto te supera siempre, ¿no? La prehistoria, digamos, la primera semilla de la misión, en mi caso, lo pude ver después, en ese momento no era tan consciente, lo viví en el seminario, cuando don Marcelo en sus predicaciones nos insistía que él era obispo de la Iglesia y quería formar sacerdotes para la Iglesia, para toda la Iglesia. Esa fue la primera semilla que, insisto, en ese momento no era consciente, yo no me lo planteé en el seminario, el ir de misiones. Pero después fui consciente que esa fue la primera semilla. Cómo esa apertura de don Marcelo en el seminario de que pudiéramos convivir con seminaristas de otros lugares de la Iglesia universal, especialmente en aquel momento de América, la América hispana. En mi primer año de sacerdote, en realidad yo estuve solamente 1 año y medio de vicario parroquial en Sonseca, don Marcelo publicó, como hacía con tantas cartas de petición que le llegaban de obispos de América, publicó una carta del primer obispo de la diócesis de Zárate Campana, Monseñor Espósito. Y en esa carta el obispo Espósito decía que necesitaba pan para sus hijos. El mismo obispo después en otro momento me diría que después, cuando volví por un tiempo a Toledo para después regresar, en ese tiempo él me escribía diciéndome la expresión del leproso que le dijo a Jesús, ¿no? Si quieres, puedes limpiarme. Bueno, cuando leímos, en aquel momento lo leímos 2 sacerdotes, después se unió un tercero, José Joaquín. Aquello fue un llamado, ese fue el llamado, ¿no? Este pan para sus hijos. Él quería sacerdotes para lo que fuera, pero especialmente para el seminario, porque tenía vocaciones, pero no tenía cómo atenderlas. Este fue el llamado, ¿no? Dios Jesús se sirvió de este llamado. Y bueno, hicimos el discernimiento, el particular lo hice en ese momento con don José Rivera, nuestro venerable José Rivera, en el ámbito de la dirección espiritual. Y después lo hablamos con don Marcelo, vino el obispo, habló con don Marcelo también. Estamos en el año 83, todavía no había misioneros hacia afuera. Creo que en ese momento don Marcelo había autorizado solamente a un sacerdote ir a Chile, y no recuerdo si ya no había estado antes.
todavía don Marcelo no había empezado a enviar. Cuando hablamos con él nos dijo: me cuesta dejarlos ir, pero como es para el seminario no me puedo negar. El seminario, ¿no? La niña de sus ojos. Pues entonces él, atento a esa necesidad, nos envió. Y bueno, y ahí empezó, ¿no? Una aventura, sacerdote joven, todavía no tenía 2 años de cura, y bueno, fui como director espiritual del seminario incipiente, porque la diócesis llevaba muy poquito tiempo, estaba naciendo la diócesis, llevaba 4 o 5 años. Y bueno, aquello para mí fue una experiencia pues muy fuerte, ¿no? En todos los sentidos, porque a la hora de ser formador en el seminario, pues ya los que hemos sido formadores en el seminario sabemos que es una tarea preciosa, pero es una carga difícil, ¿no? Pero el obispo Expósito, con mucha sabiduría, nos dijo que como éramos sacerdotes jóvenes y además no conocíamos la diócesis, que los fines de semana ayudáramos en las distintas parroquias. Y eso me permitió pues conocer la iglesia diocesana, me permitió empezar a conocer la iglesia que peregrina en América, con unas enormes necesidades, ¿no? Descubrí ahí este enorme cariño por el sacerdote, ¿no? Este deseo del sacerdote, este estar pendiente del sacerdote, este buscar al sacerdote, ¿no? Esto me impresionó hasta hoy, ¿no? Es decir, la percepción del sacramento, ¿no? Cuando se hizo público mi nombramiento de obispo, lo percibí así, ¿no? La gente estaba feliz, estaba contenta. Yo pensaba, para mí todos están contentos menos yo. Yo no estoy tan contento. Yo sentía más la carga, pero esa alegría de la gente me ayudó también a entender, claro, ellos perciben desde la fe del santo pueblo de Dios, como dice el Papa Francisco siempre, ellos percibían el sacramento, claro. El Señor me hacía obispo para ellos y eso les hacía feliz. Era la presencia de Jesús, buen pastor, en medio de ellos. ¿Cómo no iban a estar felices? El que no estaba tan feliz era yo, pero porque me falta fe. Me faltaba la fe que ellos tenían en ese momento, ¿no? Eso me ayudó. Bueno, este cariño, ¿no? Y esta percepción, ¿no? De la fe de la gente sencilla, ¿no? De amor a la iglesia, de amor al sacerdote, ¿no? Y luego la otra cosa que me impactó enormemente es la sed de Dios, ¿no? La búsqueda de Dios y mucho sufrimiento, porque las pobrezas materiales nunca van solas. Las pobrezas materiales son siempre el signo externo de pobrezas y sufrimientos muy hondos, ¿no? Muy hondos. Y como sacerdote uno pues los va descubriendo porque eres el confidente de muchos, ¿no? Entonces, esto también me impresionó. Es decir, la misión, este envío misionero, lo que fue haciendo en mi corazón de sacerdote es hacerlo más grande. Me abrió a conocer y a amar a la Iglesia católica, ¿no? Porque universal, ¿no? Y percibir otros matices de la Iglesia, percibir otras necesidades, ¿no? Fui entendiendo, ¿no? En el camino que en efecto Dios me iba
me había querido llevar hasta ahí, que Él lo había querido, ¿no? Porque muchas veces me parece que insistimos demasiado en las necesidades, que ciertamente las hay, pero sobre todo uno tiene que mirar hacia uno mismo y entender que Dios nos llama, que Dios nos llama. Y cuando Dios llama tampoco es que te da todos los datos, tampoco te hace un GPS, ¿no?, con todo lo que va a pasar, ¿no?, sino que Dios llama. Dios te llama a entregar la vida, pero no te dice cómo, ni dónde, ni en cuántas etapas. Y entonces uno tiene que estar abierto. Bueno, en ese caminar es donde fui descubriendo esta vocación misionera, ¿no?, que después intenté contagiarla, intenté transmitirla. De hecho, pues en el tiempo que volví a Toledo y tuve un cargo diocesano que me encargó don Marcelo, y después fui párroco en los Navalmorales, desde ahí íbamos los veranos, sacerdotes y laicos, a hacer misión, ¿no?, a hacer misión, en distintos lugares de la diócesis de Zárate-Campana. Impresiona, ¿no?, ver que podés llegar a lugares. Me acuerdo en una de las misiones, la segunda que hicimos en las islas del río Paraná, donde celebramos la misa pues a la orilla del río, junto a unas casitas. La gente se acercaba en las barcas para participar en la misa. Y le preguntaba a un matrimonio anciano, ¿cuándo fue la última vez que vino un sacerdote? Y el hombre me dijo así como medio ofendido, nunca. Bueno, les administré la unción de los enfermos, estaban bautizados y celebramos la misa. Plantar a Jesucristo en ese lugar por primera vez, pues es conmovedor. Conmovedor en el sentido evangélico, ¿no? No solamente emocionante, que lo es, sino como dice el Evangelio, que Jesús se conmovió porque los vio como ovejas sin pastor. Y entonces se puso a predicarles largamente y después sanó a los enfermos y les dio de comer, hizo el milagro. Atiende todas las necesidades, la evangelización integral. En la misión Dios nos ensancha el corazón. Y es por eso que si la Iglesia no es misionera, la Iglesia se empieza a hacer chiquita, se seca y en ese lugar se muere. La Iglesia entera nunca se va a morir, tenemos la promesa de Jesús, pero en un lugar determinado sí puede llegar a languidecer. Y el remedio para eso es la misión, porque la fe se fortalece dándola, como decía Juan Pablo II. Entonces, desde mi experiencia en la misión, después de 30 años, ¿no?, en la diócesis de Zárate-Campana, pues es esto. Esto lo apliqué allá también, es decir, en la parroquia. He sido párroco más de 20 años, en la parroquia Inmaculada de Maquinista Sabio. Durante los 10-12 primeros años, excepto las cuestiones elementales, la catequesis infantil, la misa, por supuesto, los domingos y las confesiones, el resto de la tarea era misionar. Durante 10 años misionábamos con grupos de laicos, ¿no?, todos laicos. Misionamos barrio por barrio, casa por casa. Hicimos cientos, yo diría miles, de bautismos de niños que estaban sin bautizar, ¿no?
Y siempre una frase frecuente en la gente: por fin la Iglesia Católica nos visita, porque están acostumbrados a que los visiten los pentecostales o los mormones, pero no los católicos. Se alegraban. Es más, muchas veces al principio no nos querían recibir porque pensábamos que éramos de los otros. Por eso incorporamos a la visita misionera siempre una imagen, una capillita con la Virgen. La Virgen abre las puertas. La Virgen abrió las puertas de la evangelización en América, en Guadalupe, y la sigue abriendo hoy, ¿no? Entonces, de esa experiencia es que fue naciendo también pues, una experiencia misionera, ¿no?, dentro de la parroquia, ¿no?, una pequeña asociación de fieles, Comunión, Misión, Paz, unido a la Fundación Tupambaé, que se ocupa de las obras de la misericordia, ¿no?, de la parte de la evangelización donde también tenemos que sanarlos y darles de comer, ¿no? Tenemos que alimentarlos con la palabra, llamarlos a la comunión de la Iglesia, pero también, ¿no?, cuando uno se acerca descubre las enormes necesidades de todo tipo, y para eso pues vamos intentando desde nuestra pobreza responder a esas necesidades. Pidamos al Señor la gracia de perseverar, ¿no?, en Toledo en este espíritu misionero, ¿no?, que no nos parezca que porque tenemos una prelatura, porque hemos tenido la gracia de que 3 sacerdotes hemos sido llamados del presbiterio de Toledo, hemos sido llamados al episcopado, no pensemos que ya está hecho, no. Acá tenemos que pensar lo que nos decía San Juan Pablo II, ¿no?, en su encíclica misionera, que la tarea de la misión en la Iglesia está empezando. Después de 2000 años estamos empezando. Yo no puedo entender hoy mi vida personal sin la misión, pero ahí descubro también que la Iglesia misma no se entiende a sí misma sin la misión. Recemos y pidamos a Dios que la intercesión de la Virgen nos alcance la gracia de reavivar permanentemente este fuego misionero.
El segundo testimonio nos lo ofrece Monseñor Domingo Oropesa, obispo de Cienfuegos, Cuba. Escuchemos. En primer lugar, dar gracias a Dios por la invitación a estar aquí presentes, hecha por Monseñor Francisco, arzobispo de Toledo. Es verdad que en mi caso llegué de Cuba el lunes a mediodía y mañana tengo que regresar de nuevo para Cuba. Y hubo otros compromisos en la semana pasada que podemos decir que he sentido un pequeño cansancio. La misión a la que comencé a participar vino por la visita del Papa San Juan Pablo II a Cuba en enero del año 1998. Con otros obispos españoles estuvo Monseñor Francisco Álvarez. Y cuando volvió, nos mandó un mensaje animándonos a irnos de misioneros a Cuba. Creo que nos apuntamos en torno a unos 22, 25, y él eligió a 4. Entre los que estaba yo. En el mes de junio de ese año 1998 nos visitó un obispo ya difunto, titular en aquel momento de Pinar del Río. Le dimos los documentos fotocopiados para que tramitara la visa, el visado. Dicen allí el religioso. Se llevó los documentos y todavía estamos esperando a que nos llamen. Sí, porque la revolución no quiere poner nervioso a nadie. Al año siguiente vino un obispo de Cuba, Monseñor Adolfo Rodríguez, arzobispo de Camagüey. Y en la Conferencia Episcopal Española en Madrid se encontró con Monseñor Juan José Asenjo, que entonces era secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Y le dijo que habría la posibilidad de que un sacerdote pudiera entrar a Cuba porque uno de su diócesis le habían autorizado a salir para estudiar Biblia en Roma. Yo me entrevisté con él. Es verdad que había ahí una mediación fuerte estatal, de tal manera que esto fue a finales de junio y a mediados de julio ya se sabía que tenía el visado. Solo de los 4 entré yo. Estuve 8 años en esa archidiócesis de Camagüey y después de esos años me eligieron, me nombraron obispo de Cienfuegos. Hacía años que no había obispos españoles. Ahora estoy yo y un auxiliar de otra diócesis que es argentino. La situación en Cuba, hay que decirlo, es complicada. La Iglesia no tiene instituciones de enseñanza sanitarias, diríamos, formativas. Solo lo que se puede hacer y ofrecer dentro del espacio de las parroquias. Y, en algunos casos, decimos allí,
en pequeñas casas de misión. Y eso que durante años la presencia religiosa, les voy a dar un dato, para la enseñanza y para la caridad era abundante. En Cienfuegos, hasta el año 1961, había colegio de jesuitas, colegio de maristas, colegio de salesianos, colegio de salesianas, decían las apostolinas, las dominicas inglesas y las hermanas de Santa Casilda. En toda Cuba tenían 18 asilos, en Cienfuegos 2. En este momento solo tienen 1 y una cuarta parte de otro. Y siempre pues hay que tener, diríamos, su cuidado a la hora de manifestarse. Yo les diría que si me dijeran, no conozco otros lugares, ¿dónde quieres ir de misión? Diría a Cuba. Hay una razón, si quieren, sentimental. Incluso los no creyentes, oficialmente no creyentes, tienen un respeto, manifiestan una estima hacia los obispos, los sacerdotes, religiosos y religiosas. Las raíces cristianas de las familias, sí, hace 50 o 60 años, se heredaban en el seno, en los hogares de la familia, pero eso ya no existe. Entonces hay que empezar de nuevo, pero muchas veces sabiendo que hay de forma continua un deseo de algún modo paralizar la evangelización. Es verdad que se suprimieron todas las procesiones. A mí me tocó, estando de sacerdote en Camagüey, en la parroquia de Céspedes, poder pedir permiso, y fue la segunda que concedieron en la diócesis. Y aquello realmente fue impresionante. Era una multitud que lloraba viendo pasar la imagen, dicen allí, de la Virgencita de la Caridad del Cobre. Mantenemos otras procesiones a lo largo del año y esto indudablemente ayuda porque ahí viene gente de la que no va a las celebraciones litúrgicas y por lo tanto son momentos en los que se sienten con esos signos llamados por Dios para alcanzar, se les dice, la gloria del cielo. El problema es la escasez de sacerdotes. En mi diócesis, que tiene 500.000 habitantes, sacerdotes entre diocesanos y religiosos, cubanos y extranjeros, hay 17. Y si me cuento yo entre ellos, que me cuento, 18. La diócesis tiene unos 500.000 habitantes. Y hay sacerdotes que ya son mayores, que pasan de los 82, 83 años. Y la falta de vida religiosa, cristiana, en las comunidades, dicen allí, en las parroquias, pues produce al mismo tiempo una falta de vocaciones a la vida sacerdotal. Los problemas están. Ahora bien, cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, estos, los apóstoles, predican el Evangelio.
Incluso enseñan a los convertidos a compartir. Está esa frase de ninguno pasaba necesidad. Inundaron, le dice el sumo sacerdote a Pedro, toda Jerusalén con las enseñanzas de ese, de Cristo. Y cuando uno va leyendo textos y textos del Nuevo Testamento, indudablemente que encuentra momentos difíciles para aquellos que, enviados por Cristo, anunciaban su verdad para que alcanzaran quienes los oían y convertían sus vidas la salvación eterna. Y esto es algo que yo, por lo menos personalmente, le pido al Señor que no me falte en mi vida. Puede ser que me falta gasolina para el coche. Puede ser que falte corriente eléctrica porque se corta 6 o 7 horas al día. Puede ser que falte alguna medicina. Pero el amor de Dios, el amor de Cristo, no falta. Y esto es algo que tenemos que llevarlo, yo intento hacerlo, a la oración. ¿Para qué? Para que nuestro vivir, que es con la palabra y con la vida, el anuncio del Evangelio, produzca fruto y fruto abundante. Ahora nosotros en la diócesis hemos tenido ese parón de casi 2 años. Estamos terminando la fase sinodal del sínodo a nivel diocesano sobre la sinodalidad de la Iglesia. Participación, comunión y misión. Estamos reestructurando de nuevo las comisiones diocesanas, dicen allí, decimos allí, de pastoral. Y también, cómo no, estamos intentando poder celebrar una asamblea diocesana para tratar precisamente el tema de la misión. Nada ni nadie nos detendrá. El problema es si uno o una, pensando en las dificultades, se atrofia, no hace presente a Cristo con la vida y con la palabra. Gracias a Dios, aunque no son muchos los comprometidos, tenemos hombres y mujeres que nos ayudan a visitar enfermos, llevarles la comunión, nos ayudan en las tareas catequéticas, ayudan para encuentros en lugares de misión, para que de manera periódica se puedan reunir. Hemos estado sin reuniones, pero a partir de ahora ya se pueden tener y formarse a la luz de la palabra de Dios. El Señor nos ha llamado y el Señor no va a dejar de llamarnos. Él quiere vivir en nosotros para que nosotros anunciemos el Evangelio. No todo el mundo, ciertamente, se decía, tiene que ir a lugares de misión, pero sí todos somos, por el bautismo, misioneros, y a todos debe ocuparnos la tarea misionera. ¿Cómo van a creer en Cristo si no se les anuncia? ¿Cómo van a cambiar de vida si nadie les marca, les anuncia el camino de la salvación? El Señor nos quiere, nos ama y está dispuesto a animarnos, a apoyarnos, a potenciarnos. Ya sabemos que tenemos nuestras limitaciones, que tenemos nuestros pecados, que no somos perfectos e intachables, pero sí debemos creer que Jesucristo en nuestra vida
se puede hacer presente hablando Él. Y tenemos que examinarnos para ver si hay días, horas, momentos en los que se pasa, a veces días, semanas, meses, sin anunciar a Jesucristo. Tenemos también otro problema, y es que en muchas partes es verdad que ya descienden y siguen descendiendo el número de sacerdotes, religiosos, religiosas, pero también habrá de laicos. Es decir, que es urgente el anunciar al Señor, el invocar a la Virgen Santísima. Yo siempre recuerdo la presencia de la Virgen en los días previos a Pentecostés. ¿Con quién está la Virgen? Con los 11. De los 11, uno lo negó y el resto abandonaron a su hijo. ¿Estaban entusiasmados para entregar la vida porque lo veían resucitado? Parece que no. Sin embargo, sí se sabe que llegando, estando en oración, orando a la Virgen por ellos, recibieron, llegó el Espíritu Santo y el cambio fue total. Tenemos ahora a las puertas la solemnidad de Pentecostés. Y finalmente demos también testimonio de pobreza. De este mundo no nos llevamos nada. Cuanto antes soltemos y demos lo que tenemos, mejor. Los apóstoles ofrecen ese doble testimonio: la ayuda a los enfermos, a los pobres, y el anuncio del Evangelio. Tenemos en la Iglesia Católica dos figuras que tienen el mismo título: patronos universales de la misión, San Francisco Javier y Santa Teresa del Niño Jesús. El primero caminó por la India, caminó por Japón, estuvo a punto de entrar en China. Indudablemente que fueron muchos los que se convirtieron. Santa Teresa del Niño Jesús murió con 24 años, pero en su corazón estaba el deseo de que Cristo fuera conocido, fuera anunciado, llenara la vida de todo ser humano. Y dedicó, viéndose como en el corazón de la Iglesia, su vida consagrada, breve, corta como la humana, a que Cristo fuera conocido. Pidamos la intercesión de la Virgen Santísima, la intercesión de San Francisco Javier, la intercesión de Santa Teresa del Niño Jesús, para que nos lancemos de manera seria. Esto no se puede dejar para mañana. Uno tiene que saber en el ambiente donde se mueve, con quién. Es posible que te desprecien, que te desconsideren, eso da lo mismo. Ese no es el problema. El problema sería apartarnos de Dios. Pero que nos aparten de corazones porque se sienten disgustados, como digo, no es mayor problema. Pero seamos fieles y constantes en el anuncio del Evangelio, que es lo que el Señor nos pide y para lo que el Señor nos va a ir preparando a lo largo de la vida.
Damos paso ahora al tercer testimonio a cargo de Monseñor Rafael Escudero, obispo de Moyobamba, Perú. Muchas gracias. Lo primero de todo, dar gracias a Dios porque hace posible este encuentro, esta vigilia de oración, y a don Francisco, el arzobispo de Toledo, por invitarme a participar en estas jornadas misioneras de la diócesis. Si se trata de dar testimonio de la vocación misionera, yo comenzaría diciendo que la mía comenzó en el seminario. Recuerdo cuando estábamos en el seminario que a veces nos visitaban misioneros, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, y a través de la Academia de Misiones que existía entonces en el seminario, siempre después de la cena nos invitaban a una tertulia con ellos, ¿no? Y pues viendo el testimonio de estos misioneros, la alegría con la que llevaban a cabo la tarea evangelizadora, pues eso fue calando en mí y pues yo pensaba, pues si Dios quiere, pues a mí también me gustaría, cuando sea sacerdote, dedicar algunos años a la misión. Bien, luego, como nos decía también Monseñor Justo, don Marcelo siempre nos estaba diciendo que no teníamos que ser curas provincianos, ¿no? Que teníamos que ser curas para la Iglesia universal, que nos ordenábamos para la Iglesia universal, que no tuviéramos esa mentalidad provinciana, ¿no? Sino que tuviéramos una disposición pues, para servir al Señor y a la Iglesia donde más falta hiciera. Me ordené sacerdote y recuerdo que llevaba 5 años de sacerdote. Estaba yo de párroco en San Bartolomé de las Abiertas y en Retamoso de la Jara, y era profesor de religión en un instituto de Talavera, y la delegación de misiones convocó una reunión porque hacían falta sacerdotes para Lurín, para la misión diocesana de Lurín. Y yo pues me presenté. Allí llegó el Monseñor Rafael Palmero, que era obispo auxiliar entonces de Toledo, estuvo con nosotros, nos juntamos varios sacerdotes, y al final yo le dije, pues yo estoy dispuesto a irme a la misión, pero no era el momento, ¿no? Me dijo, no, yo tengo para ti otra misión, te vas a ir a Talavera a trabajar con los jóvenes. Pues bien,
pues lo que Dios quiera, ¿no? Porque nos hacemos sacerdotes para servir al Señor donde el Señor nos ponga. Pasaron 10 años, hasta el 2004, y en el 2004 se comenzaba a hablar en la diócesis de Moyobamba, que ninguno sabíamos dónde estaba eso, ¿eh? Recuerdo que ese año 2004, después de la misa crismal, a los sacerdotes nos presentaron imágenes de la posible misión en Moyobamba, en la prelatura de Moyobamba. Y bien, pues fue como otro toque, ¿no? Pues, bueno, pues si no ha sido Lurín, pues a lo mejor Moyobamba, sí, ¿no? Y mi sorpresa fue cuando un día pues me llama Monseñor Cañizares, don Antonio Cañizares, el arzobispo, me llama y me dice: oye, ¿tú estarías dispuesto a irte a Moyobamba? Y claro, yo me quedé así como muy sorprendido, ¿no? Y dije, bien, pues si usted me envía, pues yo voy. Bueno, pues te lo piensas un mes y dentro de un mes te llamo otra vez. Lo hablas con tu director espiritual, entonces era el padre Mendizábal, y al cabo de un mes me volvió a llamar. ¿Qué? ¿Has pensado algo? ¿Has decidido algo? Sí, si usted ve que yo tengo que ir allá, yo voy. Y así fue. Y ese mismo año, en el 2004, a finales de septiembre, salíamos el primer grupo de sacerdotes rumbo a Perú, allí a la prelatura de Moyobamba, en el comienzo de la selva amazónica. Y íbamos pues con el corazón abierto, con los ojos abiertos, a ver qué es lo que Dios quería de nosotros en aquellas tierras tan extrañas para todos nosotros. Bueno, pues han pasado ya, vamos a hacer 18 años de la misión allí en Moyobamba, y la sorpresa más grande que me llevé fue cuando llevaba 2 años, pues me llama el nuncio para decirme que el Papa me había nombrado obispo de allá, de la prelatura, ¿no? Esa fue la primera y la más grande sorpresa, ¿no? Porque eso no estaba en la letra chica del contrato, ¿no? Eso vino después. Y yo pensé, si acepto esto, mi vida ya se une, se desposa, sentido del anillo pastoral, ¿no? Se desposa con esta tierra, con este país, con esta jurisdicción eclesiástica, pues hasta que Dios disponga, hasta que me jubile o me muera o me saquen de allí por inútil, ¿no? Me lo planteé así. Para mí fue además de la sorpresa, me llenó de asombro, ¿no? Es decir, Dios me está llamando a ser obispo, a ser sucesor de los apóstoles. Yo ni siquiera me lo había imaginado nunca eso, ¿no? Lo de ser obispo, ¿no? Y, pues por un lado la carga, como decía Monseñor Justo, por otro lado la sorpresa, por otro lado el nuncio que presionaba diciendo que tienes que decir que sí, que tienes que ser obediente, ¿no? Que no te escapes, ¿no? Porque yo ponía mis obstáculos, mis quejas, ¿no? Bueno, no mis quejas, sino pues, yo llevo aquí muy poco tiempo, soy muy joven para ser obispo, tenía 44 años entonces, ¿no? Pero eso no valió nada de eso, ¿no? Bien, y pues le dije sí al Señor, era un sí al Señor. Si ahora el Señor quiere, pues que yo le sirva y le ame así, como obispo, pues bendito sea Dios, ¿no? Bien, pues así, esa fue así en grandes rasgos, ¿no? La vocación. Es una llamada que hace el Señor,
Y cuando al Señor le decimos que sí, pues el Señor ya pues hará posible lo que a nosotros, como humanos, nos parece a veces muy difícil o incluso imposible. Pero yo quisiera también aprovechar para dar gracias al Señor y dar gracias también a la diócesis de Toledo, porque, claro, esto era una cosa muy especial en la Iglesia. Normalmente la Iglesia encomienda los vicariatos apostólicos o las prelaturas territoriales a congregaciones religiosas y esta vez pues se la encomendaban a una diócesis. Era algo que pues, creo que no se había dado en la Iglesia hasta entonces, ¿no? A la arquidiócesis de Toledo, ¿no? Fueron llegando sacerdotes, fueron llegando laicos, seminaristas en tiempos de vacación. Total que en estos 22 años pues han pasado por la prelatura 33 sacerdotes. En estos 18 años han pasado 33 sacerdotes. 10 de ellos están actualmente allí en el seminario o en las parroquias, ¿no? Ejerciendo otros cargos también. Y además de esos sacerdotes que han ido allí a estar años ejerciendo su ministerio sacerdotal, han pasado también más de 20 de una forma esporádica a darnos ejercicios, a dar las clases a los seminaristas, a pasar allí un tiempo de misión. Y entonces, claro, es una gran bendición para la prelatura de Moyobamba. Cuando llegamos nosotros en el 2004 había 16 sacerdotes. 16 sacerdotes. Ahora, bueno, pues gracias a Dios, ¿no? Hay 52 sacerdotes en estos 18 años, que son muy pocos, ¿eh? Son muy pocos. De hecho, los que han ido o están allí y están ahora aquí, ¿no? En esta vigilia, ellos lo saben muy bien. La prelatura de Moyobamba juntamos la provincia de Toledo y la provincia de Ciudad Real, y eso es la prelatura de Moyobamba. 50.000 kilómetros cuadrados, más de 850.000 habitantes, dispersos entre las montañas y a las márgenes de los ríos. Las comunicaciones a veces no son tan fáciles, han mejorado, pero no es tan fácil, ¿no? Hay que caminar mucho. Bien, pero el Señor pues bendice. Gracias a Dios, pues la primera consigna que nos dieron era: la prelatura debe tener pronto su seminario. Y ahí tuvimos el seminario, y ahí lo tenemos, el seminario mayor y el seminario menor. Han ido llegando congregaciones religiosas femeninas, congregaciones religiosas masculinas también. He ido ordenando sacerdotes propios de la prelatura en estos años y bueno, pues se va consolidando la Iglesia a través de los ministros y a través de muchos agentes pastorales laicos, además de los sacerdotes, los religiosos, religiosas. Hay que dar gracias a Dios por la gran abundancia de laicos que hacen presente la Iglesia en lugares donde el sacerdote a veces ni llega siquiera, o llega una vez al año. Son los animadores de las comunidades rurales, los catequistas, los agentes de la pastoral sanitaria o caritativa, los educadores católicos, en fin, pues maravilla ver cómo los laicos allí se comprometen con la misión de la Iglesia. Eso maravilla, ¿no? Maravilla. Y el otro día, en la entrevista que nos hicieron en el canal diocesano, nos decían qué
¿qué importaríamos de allí? ¿Qué importaríamos, no? Pues habría que importar de la misión, pues habría que importar esa disposición de los laicos a participar en la misión de la Iglesia, porque los laicos tenéis una misión en la Iglesia. Todos, por ser bautizados, somos misioneros. Donde estemos. Luego el Señor a algunos los llamará a ir fuera de sus diócesis, ¿no? Pero todos somos misioneros. Cristiano y misionero es lo mismo. Es lo mismo. Pues yo decía, pues habría que importar eso, ¿no? Habría que decirle a los laicos que se pongan las pilas, ¿no? Y que se tomen en serio el que ellos tienen también una misión en la Iglesia, ¿no? Y a los sacerdotes, pues habría que decirles que no quieran hacerlo ellos todo, porque no tienen que hacerlo todo ellos en la Iglesia, sino que ellos tienen un ministerio concreto, particular, que es el que tienen que ejercer bien, pero que tienen que pues ayudar también a sus hermanos laicos a que tomen conciencia de la misión y estén disponibles, dispuestos a participar también en la misión aquí en Toledo, porque todo el mundo es tierra de misión. A veces decimos, es una tierra de misión, pues es que ahora, ¿qué no es tierra de misión? Todo ya es tierra de misión. Bien, pues ese sería mi testimonio. Yo también desde aquí, pues como nos decía don José Carlos al principio en el saludo, pues a pedirle mucho al Señor, al Espíritu Santo, que vamos a celebrar Pentecostés y vamos a recibir esa efusión del Espíritu Santo, a que pues inflame nuestros corazones, ¿no? en esas ansias redentoras del corazón de Cristo, ¿no? A que inflame los corazones de todos, de los obispos, de los sacerdotes, de los laicos, ¿no? Para que respondamos a esta cultura de muerte en la que nos encontramos, esta gran secularización en la que vivimos y esta apostasía, con el Evangelio, pues como hicieron los apóstoles. El mundo que se encontraron los apóstoles era peor que el nuestro, ¿no? Pero ellos no se quejaban, no se lamentaban, sino que tenían muy claro que tenían que predicar a Jesucristo, tenían que hablar de Cristo, tenían que dar a conocer con su testimonio, con su vivencia de amistad con el Señor, con su palabra, con sus obras, a través de la evangelización directa, del anuncio explícito del Señor, y vaya, si fueron cambiando el mundo, pues ahora nos toca a nosotros. Así que, adelante, que así sea.